vamos a comenzar para tener el suficiente tiempo después para platicar y hacer comentarios o preguntas con Carmen. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a cerrar el ciclo de este seminario de didáctica e investigación docente con una charla muy interesante. A mí en lo personal me da gusto que no sea de física, que sea ya de otra área, disciplina de ciencias, lo cual, este seminario busca ser interdisciplinario y entonces entre más disciplinas, áreas, se pongan en contacto e interactúen con nosotros, trabajemos, pues mucho mejor, ¿no? En esta ocasión, para cerrar el ciclo del semestre, va a presentar. Bueno, entonces, ahora las actividades. Beatriz, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ay, lo siento, lo siento. No te preocupes, gracias. Entonces, en esta ocasión nos acompaña, bueno, ni nos va a presentar una charla la compañera de TI, María del Carmen Cruz Martínez, de la Academia de Biología. Ella está en el plantel Francisco J. Mojica, Tlalpan. También es parte de este grupo de trabajo del seminario. Entonces, siempre desde hace varios años en los que hemos venido trabajando, siempre, o por lo menos todo el año, presenta un trabajo. Ella está trabajando sobre todo en temas de certificación y estrategias para problema eje, porque los también tienen dudas, preguntar, asesoría, me atrevo a sugerir su nombre, pero en esta ocasión, pues, la charla está relacionada con la disciplina que imparte, y en particular es un tema que a mí me gusta mucho, entonces, si les parece, vamos a iniciar. Te doy la palabra, Carmen, entonces, adelante. Muchas gracias, Ulises. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos esta tarde a esta presentación de este tema que realmente es fascinante, es un tema muy actual, nos compete a todos en todas las áreas del desempeño humano, desde la familia, el espacio laboral, para las personas que tienen que viajar constantemente o para aquellas personas que tienen que diseñar programas interdisciplinarios, ya sea locales, dentro de un país o a nivel internacional. Este tema es sumamente importante. Inicialmente yo les había invitado con un tema que se llama biorritmo. Nadie lo cuestionó. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿por qué le puse ese nombre inicialmente? Biorritmo. Porque no todo mundo está incorporado al área biológica o al área biomédica. Y el término más adecuado justamente es el de ritmos biológicos. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de los biorritmos científicos, en algún momento hubo un grupo de pseudoinvestigadores que le pusieron ese nombre, biorritmo científico. Por esa razón, se consideró en un momento dado un término incorrecto. Ahora, bueno, ya que se incorporan todos ustedes, ya les comento el término más adecuado es el de ritmos biológicos. La rama de la biología que tiene como objeto de estudio justamente estos ritmos en la naturaleza recibe el nombre de la cronobiología. Aquí en la imagen ustedes pueden apreciar una serie de fenómenos diarios, mensuales, anuales, vemos la luna, y lo podemos identificar no solamente en los seres humanos, lo podemos identificar en todos los seres
vivos, como viéndolo, lo vemos en la diapositiva. Y esta rama de la biología va a estudiar los mecanismos que van a generar estos ritmos biológicos, los factores que los sincronizan con el ambiente, pero además también la influencia sobre todos los procesos fisiológicos, conductuales y cognitivos en todos los niveles organizacionales de la materia viva. Insisto, dejemos a un lado de ver solamente o pensar solamente en el ser humano. En la antigüedad, el ser humano apreciaba estos ritmos, desde luego, como un ser vivo que estaba evolucionando, consolidando en diferentes momentos de la historia de la humanidad, estaba observando estas fases de la luna, estaba observando los movimientos de rotación, los movimientos de traslación de la Tierra, pero estas concepciones iniciales son mágicas. ¿Qué es lo que el hombre está observando? Los ciclos lunares. Utilizaba huesos para marcar, hacer estas muescas, para poder marcar los días o las fases de la luna. En culturas, esto pasó en la prehistoria, en culturas como la cultura de Mesopotamia, ya hay un estudio sobre el movimiento de los astros y sobre todo el movimiento y la posición de las constelaciones. En la Edad Media, curiosamente, pues tenemos esta parte de la influencia de la Iglesia para, para poder tener el conocimiento, y entonces lo que vamos nosotros a apreciar, permítanme un segundito, lo que vamos a apreciar es que se utilizaban en los conventos los relojes solares. Seguramente si ustedes han ido a alguno de estos conventos o en las catedrales, se cuenta con estos relojes. Y también las campanas de las iglesias o las campanas en las grandes construcciones que marcaban estos tiempos. En la era industrial, pues ya se utilizaba el reloj de pulsera, y actualmente nosotros ya tenemos este conocimiento muy profundo. Aún nos falta conocer muchísimo, pero quien sustenta el día de hoy estos avances es la genética, la biología molecular. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, su calendario estaba desarrollado alrededor del crecimiento del río Nilo. Entonces ahí vemos cuando hay una medida. En esta imagen dice el nivel del agua del Nilo. Cuando había esta inundación, era el momento Akhet, el crecimiento es Peret, y el momento de la cosecha es Shemu. Los mayas también, en nuestras culturas prehispánicas, nosotros encontramos una observación de los ciclos en la naturaleza, y arrojaron a la humanidad o contribuyeron con una gran cantidad de conocimientos que el día de hoy ha demostrado, desde luego, con todos los avances que nosotros tenemos. Culturas muy antiguas, como la cultura china, como la cultura griega, como la cultura hindú, nos han aportado conocimientos muy importantes desde la antigüedad. A mí particularmente, como practico Tai Chi, conozco algo sobre la medicina tradicional china. Y entonces, este flujo de la energía que se llama el chi o el ki, se ubica en tres cavidades: la cavidad superior, que es la cabeza; la cavidad media, donde se alojan los pulmones y el corazón; y la cavidad inferior, donde tenemos la vejiga, los intestinos. Y estas áreas, ellos ya habían estudiado, y muchos de los fundamentos de la medicina china
están sustentados en este flujo de energía en nuestro cuerpo. Pero además, ellos reconocían esta influencia del lugar en el que las personas se desarrollaban. Los griegos ya tenían estas propuestas de las diferentes formas en las que los seres humanos daban respuesta a los estímulos del ambiente y lo coordinaban con la respuesta interna. Hipócrates lo asociaba a los humores. Entonces, seguramente ustedes han oído que algunas corrientes, incluso de la psicología el día de hoy, todavía utilizan esa clasificación. Los romanos, más tarde con Galeno, cuando Galeno retoma los conocimientos de Hipócrates, siguen trabajando con esta parte de los humores, pero lo van asociando también a los ritmos, ritmos estacionales o a las estaciones del año, pero ellos tienen un enfoque médico. Ustedes saben, Hipócrates y Galeno, pues son los que sistematizan por primera vez este conocimiento para dar un fundamento médico a toda esta información. Disculpen por la cantidad de información. Aquí quisiera nada más retomar esto, que ya se conocía desde la cultura china en los horarios en los que ciertos órganos de nuestro cuerpo están teniendo una función muy activa o están teniendo una disminución en la participación de la biología humana. Aquí tenemos en qué momento funciona el hígado, y los chinos ya lo sabían, entre la 1 y las 3 de la mañana, los pulmones entre las 3 y las 5 de la mañana. Los intestinos el intestino grueso empezaba a tener movimientos muy cercanos a la mañana, y el estómago podría ya recibir el alimento una vez que tenemos este movimiento del intestino grueso. Ahí está el corazón, donde vamos a observar una mejor circulación entre las 11 y la 1 de la tarde, y un mejor funcionamiento por la separación o la digestión enzimática de los nutrientes de los alimentos entre la 1 y las 3 de la tarde. Esto es muy interesante. Actualmente, a través de la medicina, no solamente la medicina, sino la cronobiología clínica o la cronomedicina, vamos a identificar que estos conocimientos han sido ampliamente demostrados. Vamos a la siguiente diapositiva. Como un ejemplo en el siglo XVIII, de grandes observadores y científicos que ya tenían esta observación de los ciclos en la naturaleza, está este reloj de Linneo, en el que pone diferentes plantas en una posición como de la 1, de las 0 a las 12 horas, y él va explicando o va colocando las plantas de acuerdo al momento en el que la planta empieza su actividad matutina, puede abrir su flor o puede tener una actividad mayor, o en la tarde, que esto sería de a las 6 de la mañana, o en la tarde ponemos al mediodía, hacia las 6 de la tarde, cuando esas mismas plantas podrían disminuir su actividad. Este reloj es muy conocido por los biólogos. Bueno, pues entonces, enfocándonos directamente ya a los periodos que estudia la cronobiología, encontramos que el día de hoy podemos clasificarlos de acuerdo a la duración de cada periodo. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de ritmos. Encontramos que los ritmos de 24 horas se conocen como circadianos.
Quien le acuñó este término fue el investigador Franz Hartwig. Él hizo una serie de estudios desde 1920, 40 más o menos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos acuñado este término circadiano. Pero el día de hoy ya conocemos estos otros términos de menor duración que serían los ultradianos. Aquellos ciclos que duran alrededor de un mes se conocen como infradianos y los ciclos que tienen una duración mayor a esta periodicidad de un mes reciben el nombre de ciclos anuales. El día de hoy, desde luego, porque conocemos lo que es un electroencefalograma o lo que es un electrocardiograma, podemos encontrar nosotros estos ritmos a través de la medición de nuestros signos vitales. Y a partir de esto, pues encontramos estos periodos. ¿Cómo vamos nosotros a medir un electrocardiograma? ¿Cómo vamos a medir un ritmo respiratorio? O ya dentro de la medicina clínica, con la medición de la secreción de las hormonas, se puede hacer otro tipo de medición de ciclos y algo mucho más especializado. En las últimas décadas, desde luego, está el estudio de los estados del sueño, donde encontramos que no son periodos de 3, 4 horas, sino son periodos cortos en los que vamos a identificar donde hay estos ciclos de sueño ligero, sueño más profundo, hasta llegar a lo que se conoce como el sueño REM, de movimiento rápido identificado por el movimiento rápido de los ojos. Los ciclos circadianos de 24 horas van a ser muy, muy importantes para la academia. Lo vamos a ver ahora, cómo es que se aplican estos conocimientos para nuestra actividad docente. Y aquí en estos ciclos de 24 horas encontramos, desde luego, la medición, los cambios de la temperatura corporal y la actividad de nuestro cuerpo, en qué momento tenemos una mayor capacidad de estar en vigilia y una respuesta rápida a los estímulos del medio ambiente. Uno de los ejemplos que nosotros encontramos como infradianos, pues están los ciclos menstruales. Y como los ciclos anuales, algo muy, muy interesante, encontramos las migraciones de los organismos. Esto es una relación muy, muy íntima entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, la cantidad de luz, las variaciones de temperatura y la disposición, desde luego, de los nutrientes de los organismos, que todos estos elementos en conjunto, coordinados con estas actividades de los genes, van a indicar el momento exacto en el que un organismo, un animal, va a dar ese salto a una migración. El día de hoy, bueno, ya hablamos de estos ciclos circadianos, estos ritmos anuales que se llaman circanuales, y ya lo mencioné, las periodicidades. Nada más habría que cerrar. Estos ciclos anuales son muy importantes por la relación que existe entre las plantas, los animales, los cambios en los suelos, por la cantidad de luz, la cantidad de oscuridad. Y tenemos que en el año 2017, estudiando a la mosca de la fruta llamada Drosophila melanogaster, estos investigadores que les pongo aquí, miren, disculpen, les puse ahí como caricaturita, a Hall, a Rorschach y Young, ellos son los genios de la biología molecular y ellos
pudieron leer a partir de diferentes experimentos que duraron mucho tiempo, los mecanismos moleculares que regulan los ciclos y los ritmos circadianos. ¿Esto qué quiere decir? Ya las culturas ancestrales lo habían asociado a los movimientos de rotación, de traslación de la Tierra, la posición de los astros, pero ahora quedaba confirmado de una manera contundente a partir de el conocimiento de estos mecanismos moleculares. Esto es muy, muy interesante. Y este seminario no tiene como finalidad introducirnos profundamente a dilucidar los procesos genómicos. En otro momento, si ustedes gustan, podemos presentar otro seminario donde particularmente nos adentremos a cómo es que funcionan estos procesos dentro de la célula. Quisiera solamente, sin ahondar profundamente, porque el día de hoy el objetivo es más didáctico y educativo, solamente mencionar que estos genes descubiertos por estos investigadores van a funcionar a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en el núcleo de las células, dentro del ADN, vamos a tener estos genes, por ejemplo, acá están señalados en el punto 1, y van a activarse produciendo unas proteínas. Entonces, la producción de la proteína se lleva a cabo en el citoplasma. Una vez que se lleva a cabo la producción de estas proteínas, aumenta la proteína y entonces regularán la activación o baja esta cantidad de proteína y entonces va a frenarse estos procesos. Si es de noche, pues entonces podemos encontrar la producción de las proteínas PER, por ejemplo, y si es de día, y entonces esto va a incidir sobre el ciclo de sueño, y si es de día, se va a dejar de formarse esta proteína, y esto va a inhibir entonces a través, como les comentaba, de este proceso de retroalimentación negativa, la secreción de estas proteínas. Algo muy importante es que estos genes, pues no solamente van a estar incidiendo sobre los procesos de sueño-vigilia. Algo sumamente importante es que estos genes van a determinar los procesos como el metabolismo, el momento en el que las células tienen que dividirse a través de estas fases del ciclo celular, la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase de mitosis, esto es fundamental. Porque entonces si el cuerpo tiene estos ciclos sanos, entonces las células van a tener una división adecuada. El ADN va a poder tener estos procesos de reparación y no va a haber alteraciones de la división celular provocando daños como el cáncer, que nos habla de una proliferación celular de la cual se ha perdido el control del organismo. Y entonces toman acción las células killer para poder entonces atacar o inactivar a estas células que se han dividido, de más produciendo este proceso erróneo. También, desde luego, pues van a estar los procesos de sueño-vigilia y en general los procesos de homeostasis, de retroalimentación negativa, como ustedes saben,
que es cómo funciona muchos de los procesos de nuestro organismo. Funcionan a través de la secreción de las hormonas. Aquí tenemos uno de los elementos muy importantes. Puse esta imagen muy esquemática. Les comento, no quiero profundizar en estos procesos más moleculares, fisiológicos y moleculares. Aquí podemos ver que en el hipotálamo, que está señalado ahí en el área naranja de la imagen, tenemos un punto que se conoce como el núcleo supraquiasmático. Ese punto es el que va a estar encargado de recibir las señales de la luz del medio ambiente. Y ahí es donde nosotros, a través de la visión, vamos a poder captar la cantidad de luz que nos está llegando al cerebro, que está incidiendo sobre este punto del hipotálamo llamado núcleo supraquiasmático. Aquí es muy importante identificar que si yo trabajo con pantallas como las computadoras, como los teléfonos, la luz es una luz azul. Y entonces la señal que recibe el cerebro es como si fuera un horario donde en el día tenemos esta cantidad de luz. Y entonces va a incidir sobre los procesos metabólicos, sobre los procesos fisiológicos de cada uno de nosotros. Pero fíjense que hay algo muy curioso. Si nosotros prendemos una fogata, no es una luz azul. La luz que viene del fuego cuando se enciende este leño, o en la noche, ¿verdad? Cuando se va a alumbrar, no provoca esta estimulación como la luz azul, y no habría una señal que va a alterar nuestros ciclos. Permítanme un segundo. El núcleo supraquiasmático rápidamente es muy importante porque va a controlar la liberación de la melatonina. Esta sustancia química va a ser secretada por la glándula pineal. Fíjense que cuando las personas viajan de un continente a otro o viajan del hemisferio norte al hemisferio sur, esta glándula es muy importante para llevar a cabo la secreción de la melatonina, que a su vez va a estar participando en los procesos del sueño. Muchas de las personas que viajan de un lugar a otro con muchas horas de diferencia, se les recomienda el consumo de la melatonina. Sin embargo, los cronobiólogos, en la cronobiología clínica, hoy pues se ha estudiado esto y ya se han desarrollado otros mecanismos porque no es tan recomendable consumir melatonina, a menos que sea descrita a partir de un estudio médico. También sincroniza los ritmos hormonales. Y entonces vamos a tener algo muy, muy importante, que sería la secreción del cortisol y la insulina. Entonces, ¿en qué va a impactar directamente esto? En que se pueda alterar los procesos metabólicos, dando lugar a un síndrome metabólico. No necesariamente hay un proceso de desarrollo de diabetes, pero ya hubo, a partir de la desregulación de la producción del cortisol y la insulina, estos cambios en el metabolismo. También va a incidir sobre la temperatura corporal. Y algo muy importante, las señales que nosotros vamos a recibir de esa sensación de tener que comer, tener que ingerir alimento. Quise presentarles esta diapositiva, retomando nuevamente los ciclos circadianos, porque me voy a enfocar ahora a lo que pasa en el aula, lo que nosotros observamos en el aula cada día,
en el turno matutino, en el turno vespertino o inclusive en los horarios donde los jóvenes se llevan actividades para desarrollar como tareas y ellos deciden desarrollarla en la noche, en la tarde. Y aquí encontramos en estos horarios, fíjense ustedes cómo hay pasado el mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, tenemos la máxima capacidad de coordinación de nuestro cuerpo. Pero si ustedes observan, hay un momento de máxima tensión y no se da a las 6, 7 u 8 de la mañana. Este proceso de máxima tensión nosotros lo vamos a tener alrededor de las 10 y 11 de la mañana. ¿Qué pasa si tenemos jóvenes en los turnos vespertinos o inclusive escuelas que abren sus puertas en turnos nocturnos? La presión sanguínea, observen ustedes que empieza a elevarse en la tarde posterior a las 6 de la tarde y la temperatura va a ir aumentando. Observen ustedes cómo este manejo de la presión sanguínea, la presión cardiovascular, va a incidir en la actividad, en las actividades deportivas o en las actividades donde tengamos que desarrollar algún movimiento del cuerpo. Por esta razón observamos que una gran cantidad de los récords a nivel olímpico se rompen justo en este horario, no es en las mañanas, es en la tarde donde empieza la oscuridad, cuando se rompen estos récords mundiales de diferentes actividades. Bien. Ahora sí, vamos a ver cómo aplicarlo en la educación. Vamos ya enfocándonos a la parte didáctica, porque este seminario está dedicado justamente de una manera interdisciplinaria al desarrollo de actividades con un fundamento desde la pedagogía y la didáctica. Pues tenemos nosotros que incorporar el día de hoy estos conocimientos que tendríamos que revisar. Número 1, no importa el área en la que nosotros estemos atendiendo a los jóvenes, cualquier disciplina, obligadamente, ya como producto de la cronomedicina, la cronobiología clínica, a partir de la cual se nos han dado ya una gran cantidad de datos, podemos nosotros conocer estos ritmos circadianos. Y entonces no es lo mismo tener a jóvenes en la primavera, en el verano, en el otoño, en el invierno, porque y la temperatura del lugar en donde nosotros estamos impartiendo las clases. Habría que revisar también, no importando tampoco las áreas, la neurobiología del sueño. Pero aquí hay algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Bueno, aquí cerraría esta parte, que el sueño es muy importante. El tiempo que nosotros vamos a tener como un ritmo, un ciclo de sueño personal, eso es personalísimo. Por eso encontramos personas que pueden tener actividades muy temprano o pueden tener actividades o son más activos en la tarde-noche. Entonces, conocer esta fisiología del sueño personalmente es vital cuando nosotros vamos a trabajar con jóvenes, sobre todo jóvenes adolescentes. Durante el sueño se ha identificado que se van a consolidar los procesos de la memoria. El cerebro está depurando durante estos ciclos de sueño esta información que el cerebro va a considerar, la necesito, no la necesito, y entonces va a tener esta memoria de trabajo. Vamos a mantener en áreas donde no requerimos
una información que no es tan fundamental, el cerebro va a tener áreas donde va a estar almacenando esta información. Pero también va a haber una reparación neuronal y algo muy importante, que a través del sueño nosotros vamos a poder encontrar, regreso a esta parte de la memoria, el aprendizaje, y esto va a llevar a poder entender los procesos de la plasticidad cerebral. Algo muy importante en nuestros jóvenes es la regulación emocional. Debemos también nosotros reconocer qué hormonas y cuáles son los ciclos que se están llevando a cabo en todos los seres humanos, revisar estos picos, por ejemplo, la melatonina, por ejemplo, el cortisol, la serotonina, la dopamina o la orexina. Estas sustancias nos van a permitir tener un estado calmo, tener un estado de alerta, tener un estado en el que vamos a combinar el proceso de aprender que va a mantener el cerebro con ciertas funciones, coordinando diferentes partes de nuestro cerebro, asociando la información que hemos depurado en las horas de descanso, en las horas del sueño. Por esa razón, conocer los cronotipos de alondra, de búho alondra, llamamos a los cronotipos de las personas con actividad matutina, mayor actividad en la mañana o mayor actividad en la tarde o intermedio. Esto no es una cuestión aprendida. Esto es muy importante. No podemos exigirle absolutamente a nadie que responda de cierta manera, adulto, joven, niño, porque esto está determinado por factores genéticos, como lo vimos con los genes descubiertos por estos investigadores, pero particularmente durante la adolescencia hay algo trascendental. La secreción de la melatonina se retrasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la melatonina es la que nos está llevando a estos estados de la incidencia, el inicio del ciclo del sueño, entonces el aumento de la temperatura, que baje la temperatura, ¿qué va a pasar? Entonces se va a dormir, el joven va a dormir más tarde, se va a levantar más temprano. Y si le programamos clases a las 7 de la mañana, a las 8, esto implica que se levantó muy temprano, el sueño se retrasó y hay un déficit de sueño. No hay un trabajo de limpieza, por así decirlo, de limpieza cerebral, y entonces puede haber una distracción, puede ser que encontremos que los jóvenes tienen ansiedad, o pueden estar también mostrando señales de irritabilidad. Oye, pasa a hacer este ejercicio, se les da la actividad, ay, otra vez, ¿y por qué a mí? ¿Por qué en este equipo? ¿Por qué no me manda otro? Que nosotros lo identificamos constantemente en las aulas. Bueno, ¿cómo debería planear un maestro? Esto que yo les pongo aquí es una propuesta para qué turno. Díganme ustedes. Y ahí lo estoy poniendo. Si un maestro quiere hacer una planeación, pues en la primera hora, si llega muy temprano en la mañana, ponerlo a hacer actividades en donde tenga que aprender nuevos conocimientos, entonces lo vamos a encontrar dormido. Por esa razón, podríamos hacer un diagnóstico, una recuperación de conocimientos en las primeras horas. Al final de las clases, podríamos ahora sí empezar a trabajar
estos nuevos aprendizajes. No siempre tenemos a los jóvenes a la misma hora. Por eso es muy importante, en el momento que ya tenemos un horario de trabajo con ellos, poder diseñar las clases y lo que se les va a impartir, dependiendo del horario que tengamos la actividad con ellos, qué es lo que podemos trabajar y poder sacarle más jugo para que entendamos de una manera colectiva, incluso con nuestros colegas, cómo hacer esta planeación del desarrollo de nuevos aprendizajes. Imagínense ustedes a las 7 de la mañana un examen de matemáticas, cálculo integral o cálculo diferencial. Si ustedes se dan cuenta, ya los exámenes para ¿cómo se llama esto? Para el ingreso de bachillerato, las universidades, ya no están siendo horarios tan temprano. Pues ya estamos tomando en cuenta, ya se está tomando en cuenta estos procesos. Bueno, ¿qué podríamos hacer en las horas intermedias? Ahora sí, a partir de las 10 de la mañana, 9:30, 10, poder desarrollar nuevos aprendizajes de una manera intensiva. Una vez que tenemos los recesos con los jóvenes, podemos trabajar aspectos de trabajo en equipos, trabajo colaborativo, cooperativo, y ya en las últimas horas podríamos nosotros trabajar asuntos manuales, desarrollar periódicos murales o propuestas didácticas más complejas. Aquí me detengo, voy a abrir mis micrófonos y ahora les pido que participen ustedes. Si tienen grupos en el turno vespertino, ¿cómo desarrollarían sus actividades? Cierro mi micrófono. ¿Alguien quiere comentar? Vamos a pasar, bueno, Mari Carmen, no sé si ya terminaste con esto y pasamos. Pues sí, el asunto, colegas, es que probablemente pudiéramos hacer algunas propuestas entre todos. Sí. Estoy haciendo algunas notas, podría ya compartírselas después, pero si alguno quiere participar, esto es para un grupo matutino. ¿Qué harían ustedes si tienen un grupo vespertino o un grupo en clase nocturna? O incluso nosotros que nos ponemos a tomar clases en la noche, ¿no? Muy temprano, porque luego no nos queda tiempo para poder desarrollar actividades. Adelante, compañeros. Sí, claro. Adelante, Betty. Sí, adelante, Betty, si quieres. Hola, buenas tardes a todos. Pues felicidades, Carmen. Es muy interesante este tema, sobre todo la parte del sueño. En algún momento yo la quise trabajar como esta parte de luz y sombra por la relación que tiene con física. Bueno, yo he notado que en mis clases de la mañana de lunes, ¿no? En particular el lunes, que es como el inicio de la semana, que vienen saliendo de fin de semana, los chavos vienen súper inquietos, pero así súper inquietos, ¿no? Si los pongo, a darles dictado, o sea, se duermen, ¿no? O sea, me vomitan. Entonces, tengo que ponerles algo donde prácticamente ellos puedan como sacar esa energía. Entonces, justo como que hay, bueno, siento yo como que se les olvida lo que vimos el viernes o el jueves de la semana pasada, para el lunes ya están casi como en blanco. Entonces, normalmente lo que les pido que hagan es como que empiecen a recordar lo que vimos la semana pasada, los ayudo un poco con mapas mentales, o de plano así dibujitos, ¿no? A ver, vamos a hacer una flor de 4 pétalos con las 4 fuerzas fundamentales, no sé qué, y que sea algo como muy creativo, algo que lleve flores, ¿no? Que les permita a ellos dialogar. O sea, ay, ¿te acuerdas? A ver, el asunto aquí, Betty, ¿cómo le harías si tus grupos todos son a las 8, los tienes a las 8 de la mañana? No, pues hay que ponerlos a hacer muchas dinámicas, o sea, porque justo es la hora en que o vienen dormiditos, los que no durmieron bien, quieren estar durmiendo, y los que medio durmieron, pues están traen una super pila, es lo que yo propongo, ¿no?
Por ahí hay una pregunta de Marta Ofelia, creo que no tiene... Pero yo les preguntaría, ¿qué harían si tienen que dar clase en el turno vespertino? ¿Cómo cambiarían las actividades? Si quieres, yo puedo comentar Adelante, Ulises, con todo con esa gusto, pregunta. bienvenido. Y ahorita leo la pregunta que te hace Marta para que también la responda. Gracias. Yo partiendo de algo que observo es que como yo soy del vespertino y luego los chicos llegan y están dormidos, les da sueño, están con sueño, con mucho sueño, ya llegan a las 2, clases a las 2, 3:30, bien, ya entran y con sueño y los dejo ahí descansar, los dejo dormir, yo no me genera conflicto. Pero obvio, pues los que están desaprovechando la oportunidad pues son ellos, ¿no? Al estar dormidos. Entonces, yo no sé, creo que, y mi punto de vista es que deberíamos hacer o sugerir en nosotros cambios de hábitos en ellos, ¿no? Que no se duerman tan tarde. Y aunque eso, por lo que te leo y por lo que estoy escuchando, va un poco en Es muy contracorriente. Sí, va en Será muy contracorriente. complicado. Sí, sí. Entonces, si me preguntas cómo diseñaría yo o qué adaptaciones haría, creo que sería complicado porque a mí me gusta partir un poco de que también tenemos que enseñarles disciplina a los estudiantes. El proceso de aprendizaje requiere una disciplina, una orden, ¿no? Un esfuerzo, no es algo fácil, nunca vas a tener las condiciones ideales para aprender y a veces requiere hacer cosas que son pesadas, rutinarias en este proceso de aprender. Entonces, creo que más que adaptar yo, porque ahorita no se me ocurre en realidad qué haría, pero sí sugeriría o estaría invitando a los estudiantes a un cambio de hábito, cambios no, traten de no dormir tan tarde, ¿no? Perdón por responder así, no se me ocurre ahorita cómo trataría yo de adaptar, qué actividades, por lo que planteas, pienso que en esas primeras horas del turno vespertino, entonces sugeriría tal vez los cursos de las horas de laboratorio, quiero pensar, pero porque por lo mismo, para aprovechar en algunos la energía que traen y en otros pues, que vienen con sueño. No lo sé. Eso es lo que digo. Y bueno, aprovecho rápido para comentarte, leer lo que puso Marta. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Muy interesante mi pregunta. ¿Cómo incidir en nuestros estudiantes cuando ellos, según me dicen, se duermen hasta las 3 horas, supongo, y mis estudiantes a las 3 de la mañana, ¿no? Y mis estudiantes de optativa a las 14 horas? Me dicen, a las 14 horas me dicen que no asisten porque están dormidos. A esta hora tienen sueño y por supuesto no son eficientes en clase. Así es. Perdón, aprovecho de una vez para leer lo que dice Berenice Mena. Felicidades, Carmen, agradezco la capacidad de reflexión para ejercer el poder del sueño a la realización, te admiro. A mí me funciona mucho el relato o la narración oral escénica de inicio. Y Ricardo también, recuerdo que en algún semestre se solicitó de manera conjunta DTIs de matemáticas y física poner en el horario las clases de estas asignaturas para recibir a los estudiantes descansados en el turno vespertino, ya que la experiencia decía que al final del día ya estaban cansados y su mente era poco participativa. Bueno, te dejo, Carmen, para que nos comentes más. Muchísimas gracias, compañeros, por su participación. Lo que Beren nos comenta es muy interesante. A mí me funciona mucho, bueno, regreso a la pregunta y es una sugerencia que yo haría, porque yo trabajo en el turno vespertino. Entonces, a mí me funciona muy bien iniciar con nuevos aprendizajes. Los chavos llegan muy despiertos, muy activos. En ese momento puedo trabajar temas nuevos. Pero si me tocan ya pegaditos al horario de 6-8 de la tarde-noche, ya están bajando la actividad. Entonces, también me resulta muy interesante el llevarlos a alguna actividad
de movimiento del cuerpo. Un ejercicio que se practica mucho en el Tai Chi, quiero compartírselos, es el colocar las dos manos al frente de los ojos, de esta manera, y una vez que visualizamos nuestras manos como un cerebro, iniciamos un proceso de un tiempo de respiración. Llevamos al joven a inhalar y exhalar. Es suave, no es un proceso complicado, solamente llevar su atención al proceso de inhalar y al proceso de exhalar. Una vez que ya los tenemos activos, movemos hacia adelante los pulgares y luego hacia atrás de una manera coordinada. Luego los dedos índices, los siguientes dedos, los anulares y los meñiques. El asunto es que hay que menearlos hacia adelante. Carmen, perdón por interrumpirte. ¿Mande? Perdón por interrumpirte, pero yo veo tu imagen congelada. Bueno, voy a dejar de compartir esto y me voy ¿Ya ahora sí ya? Sí, sí. Ok. La idea sería poner nuestras manos al frente de los ojos, mover nuestros dedos pulgares hacia adelante y hacia atrás. Este dedo no tiene mucho problema, tiene una coordinación independiente, el índice también, acá tenemos nuestro dedo medio, el dedo anular. Este va a costar más trabajo, porque tiene una coordinación con el dedo anterior y el meñique. Esto va a lograr que el joven se concentre en esta actividad, primero en la respiración y después en la actividad motriz. A veces no podemos llevarlos, ¿no? Como a decirles, pues ponte a estudiar, pero esto nos lleva a dirigir la atención de nuestros chicos para poder captar y esta atención. Probablemente no va a ser un tiempo tan prolongado, por favor, esto hay que tenerlo en cuenta. Probablemente los vamos a tener, pues, ¿qué pudiera yo comentarles? Unos 10, 15 minutos, y bueno, a veces quiero decir que exagero, porque la atención hay que saber en qué momento los chavos están trabajando con nosotros, están poniendo la atención para poder trabajarlo. Lo que Bere nos comenta es algo muy, muy interesante, y es este asunto de la coordinación corporal. En este caso es muy interesante porque no solamente vamos a trabajar la parte de la dicción. El joven tiene que saber las palabras que va a decir, ya lo leyó, probablemente no lo memorizó, pero si lo lee y lo expresa, en ese momento ya pone atención y ya estamos captando esta posibilidad de llevar al joven a un momento de aprendizaje de conocimientos nuevos. No sé, Bere, si nos quieres comentar cómo tú lo trabajas. Sí, adelante, Beatriz, que levantaste la mano. Bere nos comentaba, ¿no? Perdón, Betis, en la actividad corporal. Sí, me recuerda mucho en la primaria. Al inicio nos ponían a hacer que enanos y gigantes, ¿no? Entonces yo, bueno, no lo he hecho, pero sí quiero retomar esta parte de hacer una pequeña meditación, a lo mejor de unos 5 o 10 minutitos al inicio de cada clase, porque, bueno, en el turno de la mañana y en particular este semestre que me tocó el horario de las 8, como que sí necesito que se concentren, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que nos invites a esta parte de incluir los ciclos circadianos y que comprendamos cómo funciona el cerebro de los chavos. De esa manera podemos potencializar, pues, al menos la asistencia. Lo que pasa es que estarán de acuerdo que a veces les decimos, no, es que no pones atención, es que no estás aquí, es que no estás aprendiendo, es que no esto, no aquello.
y uno dice, bueno, pues, pero ¿cómo podemos hacerle? Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, qué lindo que andas por acá con nosotros. Él atiende otro nivel de licenciatura, maestría, doctorado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Y buenas desde tardes. luego Aquí estamos, muy para jóvenes de interesante mayor tu edad o adultos, plática. pues el asunto es diferente, ¿no? ¿No lo has observado así? Sí, ahora aquí yo quería hacer un comentario, y es que Ujú, aquí en mi campo, pues trabajamos con los astrónomos, ¿no? Pero sobre todo en la parte de instrumentación astronómica, es muy curioso porque se hacen todos los instrumentos y el software pensando en que el astrónomo o el asistente de observación va a estar casi dormido mm, y va a cometer muchísimos errores. Entonces se trata de hacer que todo el software, todas las cosas que se están haciendo sean lo más automáticamente posibles y que nada más tengan que apretar un botoncito y que toda la programación de la noche ya esté hecha, ya nada más para que sin pensar mucho vayan haciendo las secuencias, porque se ve que no van a poder resolver muchos problemas en general de ujú. noche. O sea, ya se toma en consideración ese tipo de cosas, que pues el ciclo circadiano pues, está completamente volteado, ¿no? Por estar Ujú, trabajando de noche. trabajo Claro, de noche. ahora está el ciclo circadiano de las personas que les gusta andar de parranda en la noche, ¿verdad? Pero ya es otra historia que no vamos a comentar aquí. Pero al menos en O la mi... gente que tiene que estudiar o trabajar en la noche, o que Sí, le van alternando los horarios de lo trabajo. van alternando, pero también lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que hay mucha gente que les gusta trabajar en la noche y Ujú. son mucho más efectivos en la noche. Se pueden concentrar, mientras Ahí que en la está, mañana, pues no se logran concentrar porque pues están muy, dormido muy todavía. acelerados, ¿no? Pero anoche ya se calman y ya pueden ser muy creativos, pero bueno, yo no soy así, yo no puedo. Pero Muy muy bien. interesante tu Gracias, plática, muy por tu, interesante. gracias Berenice, por tu quería comentario. comentar Y algo. fíjense qué interesante es lo que nos comenta Salvador, porque, bueno, todo el software, el manejo de estos aparatos está pensado justo para personal científicos o apoyo a los científicos que de alguna manera va a tener que estar presente y manipulando u observando que los equipos estén funcionando. Esto es muy interesante porque no todo el tiempo vamos a trabajar a una hora, que sería lo deseado en nuestro eh, cronotipo. No sé si alguien más quiera participar Sí, con hace alguna rato observación. Berenice Yo tenía si la no, intención. Adelante, sí, adelante. gracias Ernesto. Bueno, felicidades Carmen, agradezco mucho la invitación a este proceso que ahorita en medio de los problemas eje. Mi opinión con respecto siempre en literatura, yo siempre he preferido los grupos de 8 de la mañana porque no creo que vengan cansados. Yo, creo que al contrario, los chavos tienen una actitud despierta antes de irse a otras cosas a desayunar o todo. A mí me funciona peor tenerlos a la 1 o 2 de la tarde, ahí ya quieren irse. Pero lo que yo establecí para dinamizar la clase, bueno, ya no, las dinámicas de pizarrón o del mapeo, dices, vamos a ver esto, ¿no? Pero a mí me funciona mucho, yo creo que porque mucho tiempo llevamos, esperen un segundo, llevamos grupos de recursamiento, grupos difíciles, de esos que no ganas con nada, es yo sí me ha funcionado mucho el relato oral, el relato escénico o el iniciar con algo siempre narrativo antes de despuntar la clase y funciona bien. Creo que en eso los de literatura siempre tenemos esa, es una ventaja, ¿no? Cuando dices había una vez, en este momento sucede esto, abres y cierras la puerta, es Así mágico. es. Y la gente entra siempre en esos procesos, fantasiosos, fantásticos de la ficción. Entra porque aunque no quiera entrar, entra y ya tú tienes la llave de salida. Entonces, creo Porque que eso ha sido. estás entrando a la memoria de las personas y ya están obteniendo esta información que ya tienen en algún punto codificada. Y cuando Sí, ya dices, bueno, pues vamos a trabajar esto, captan, ¿no? Los metes
Hacen acceso, ¿sabes qué pasa con el relato escénico? Que es algo que es lo famoso de las neuronas espejo. Creo que eso es mágico, volver al punto donde siempre surge un nuevo aprendizaje y la memoria del juego o de escuchar a otros siempre abre eso que está ahí latente pero guardado. Y uno lo abre y los chavos despiertan. Ya sobre eso, pues ya tú los mandas a hacer tantas cosas como lo que sea. O sea, que es un mapa conceptual, que trabajemos esto, como hace Betty de las flores, estas manualidades. A mí me ha funcionado mucho los bestiarios, los mandalas que se utilizan en la literatura griega. Y eso uno lo va intercalando. Yo creo que la habilidad del docente es intercalar, no a veces uno es cuadrado, ¿no? Mientras uno envejece, si uno no aprende nuevas cosas, uno transmite también su propia vejez. Y yo creo que contra eso hemos luchado mucho todos, en no anquilosarnos. Yo creo que ahí está el secreto. Por En eso hay que jugar, en estarnos, cantar y todo eso es muy hay que bonito. estarnos renovando, ¿no? Sí, Constantemente. Y sobre todo, me encanta este trabajo interdisciplinario, por eso me uno siempre con los compañeros para tratar de entender cómo es que en cada área, de manera particular, hay cierto grado de dificultad para el abordaje del conocimiento. Sin embargo, las estrategias en el bachillerato, en las estrategias coincidimos muchos. sí, yo también agradezco el nivel de experiencia de todos mis compañeros. Si algo es valioso, eso no se compra, eso ya no lo tienes, es tu propio nivel de que te da un dominio, ¿no? Con lo que ya navegas por la vida, ¿no? Tu experiencia, la experiencia de ustedes. A mí sí me gusta escuchar mucho a todos mis compañeros, cómo le hacen. Yo sí lo aprendo, lo tomo y pues qué padre, ¿no? De eso se trata. Por eso, gracias por esta oportunidad. Gracias, Saludos. Bere. De mi parte es todo, Uli. No sé Sí, si tengan alguna otra pregunta, Maya, Mónica. yo tengo una pregunta, pero si alguien más tiene algún comentario, pregunta que hacer, Luis adelante, Alberto. podemos tomar unos minutos más. Ujú. Bueno, me gustó mucho tu charla, Carmen. Creo que estás abriendo un tema muy importante para nosotros, en el cual deberíamos eh, reflexionar más, ¿no? Cómo organizar nuestras sesiones para atender estos aspectos que mencionas de los ciclos. Y me gustó mucho lo que ahorita estabas haciendo con los dedos, con las manos, esta sesión De kinestésica, no sé coordinación. cómo llamar, de coordinación para justamente enfocar la concentración. Y pensando en eso, a mí me gusta, te pregunto si tú sabes o conoces o crees adecuado introducir de alguna forma, de manera kinestésica, la música para generar o propiciar estos aspectos, ¿no? De Sí, desde concentración. luego, la música No sé es si fundamental. Ahí conoces a Salvador alguien, puede despido. comentarnos Hasta algo. luego. Carmen, no sé si quieres comentar algo al respecto y también, pues, alguien levantó la manita, ya no me No, fijé. se estaba despidiendo Salvador. Muy bien. Maya, adelante. Mucho. Entonces, pues esa es mi pregunta, Carmen, y Lo agradecerte. comento en un momento. Pues, Beatriz, una vez No, más, y Maya después nos ya Sí, pedía. después de cerramos. Maya, después de Maya. Maya, Es perdón. que no puede hablar, pero ¿escribes? Ok. ¿Ya lo escribiste? No. Maya, ¿quieres Bueno, comentar? además, que nos manda muchos besos, que amor y paz, que Pues, no tiene Maya, agua. ¿querías Muy bien, Maya, comentar gracias. algo? Muy amable. Bueno, escríbelo en el chat, Maya. Mientras voy, mira, yo tenía una pregunta cuando hablabas de esto de los biorritmos que están asociados al ciclo solar. ¿Podríamos decir que también depende esto del lugar en donde vivamos? O sea, este reloj se va ajustando. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en Holanda, en esta época de verano, donde el día es muy largo, o sea, ni siquiera nos lo imaginamos, ¿no? Porque dura cerca de 18 horas el día. Y luego de pronto la noche cae y es muy chiquita, por decirlo de alguna manera, es muy corta, pero a la misma vez me pone así como que en comparación con que
hay en México, por ejemplo, dependiendo la latitud, hay ciertas plantas, ahora que ponías este reloj, este círculo de plantas, bueno, por ahí estaba yo escuchando que cada quien donde nace, ¿no? O donde vive mayoritariamente, de pronto adquiere ciertas enfermedades o alergias y se cura con plantas del mismo lugar. O sea, no hay que importar la medicina de allá de Brasil, sino se tiene uno que sanar con la misma... con los recursos, con los recursos naturales. ¿Va por ahí también los biorritmos? Esa es mi pregunta. Sí, desde luego. Y no solamente nosotros, sino nuestras mascotas, las aves con las que convivimos, las plantas con las que también nosotros, las plantas que observamos, y así nos damos cuenta que inclusive la nutrición y la alimentación y la nutrición de lugares donde, por ejemplo, hay muchos días con mucha oscuridad o de baja temperatura, la alimentación es fundamental. Estoy hablando de países como Noruega, los países nórdicos, misma Europa que va cambiando estos climas, África, Australia, América del Norte, América del Sur, e inclusive nosotros dentro de la Ciudad de México, en donde tenemos alturas diferentes y lugares donde son muy fríos, como en los lugares boscosos. La alimentación es fundamental y también va a incidir en las horas de sueño y estas actividades, los picos de actividad a lo largo del día. Desde luego es bien importante tener la sabiduría de conocer cuáles son los recursos con los que contamos en cada lugar. Inclusive hasta la ropa que se utiliza para conservar la temperatura del cuerpo es diferente. Okay. Bueno. Gracias. Gracias. No sé si tengan bueno, solamente quería hacer un comentario. El día de hoy, la cronobiología clínica y la cronomedicina está tomando un auge muy importante. Ahora ya se colocan dispositivos en el cuerpo humano en donde se va a estudiar el cronotipo primero del paciente. Algo muy importante es, quería comentarles, se me olvidó comentarlo a la hora de la exposición, es que tenemos modelos de animales como ratas o ratones de laboratorio y se extrapolan estos resultados a los humanos. Y, por ejemplo, fíjense, las ratas que son muy estudiadas en el laboratorio también secretan la melatonina, pero la acción es diferente. Para las ratas la melatonina las va a llevar a tener mayor actividad en la noche y para nosotros es la actividad de sueño e inducir el sueño hacia el sueño profundo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos nuestro cronotipo y la medicina que se nos prescriba, también haya un horario en el que particularmente se consuma para que tenga una mayor integración del medicamento en el metabolismo del organismo. Y se ha estudiado ampliamente esto, por ejemplo, en las personas que reciben terapia para el cáncer, radioterapia o quimioterapia, y es muy diferente la respuesta que tienen de acuerdo al momento del día en el que se les está prescribiendo o induciendo a estos tratamientos. Fíjense qué interesante es conocernos de manera personal. ¿Cuál sería el horario ideal para la quimio? Por esta razón hay que desarrollar el cronotipo. Por ejemplo, para los niños no es recomendable muy temprano. Y para los adultos también hay que identificar el horario para la prescripción. Y se ha identificado que de acuerdo al horario en el que se va a hacer esta terapia, la respuesta del organismo es tremendamente
diferente. Entonces, yo los invito en el cierre ya de esta plática, no sé si ya me he ido extendido, Ulises, el observarnos, pero también el conocernos y respetar, reconocer cómo actuamos, cómo respondemos, sin estarnos obligando o decir es que no puedo, no hago, y lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Una vez que identifiquemos esto, pues hay muchos centros médicos que hoy están trabajando en la identificación de los cronotipos. Cronotipos. La Facultad de Medicina tiene un área muy importante para trabajar la cronomedicina. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. La verdad estuvo muy interesante tu charla. Nos das muchísima información y mucho en qué pensar. Yo te invitaría a continuar esto en una siguiente sesión y tanto en jornadas en este mismo seminario, para que como comunidad de docentes, y a partiendo de la información que nos das, pues reflexionemos, empecemos a pensar en estas adaptaciones, ¿no? De curriculares en nuestros espacios, en donde podemos y nos toca hacerlo, ¿no? Creo que pueden Claro que sí. servir mucho a los docentes. Estoy muy agradecida, un aplauso desde aquí. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Les mando un abrazo a todos. Estar aquí este Muchas semestre. gracias Muchas por gracias por estar haber presente en este estado. cierre del seminario. Sí. Un abrazo. Vamos a iniciar, los invitamos a participar aquí en este seminario, no solo a conectarse, sino también a presentar trabajos. Como dijo la compañera Berenice, siempre aprendemos de nosotros mismos, nos escuchamos, aprendemos de las experiencias de los demás. Ese es el sentido de este seminario, para interactuar, compartir experiencias y hacer mejores profesionales de la docencia. Pues Así muchas es. gracias. Que tengan buena tarde, nos veremos pronto en las jornadas y en las siguientes sesiones de este seminario. Bueno.